Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen EBAU Química de Aragón del año 2024, convocatoria extraordinaria. Dado los elementos químicos A, B y C con números atómicos 12, 17 y 30, yo siempre identifico los elementos, si puedo, claro. Si me dicen el 98, pues a lo mejor no me acuerdo. El 12 es magnesio, el 17 el cloro y el 30 el zinc. Escriba sus configuraciones electrónicas, aquí las tenéis. He ordenado la de zinc, es decir, el orbital 3D que se rellena detrás del 4s, lo he puesto con los mismos orbitales de su nivel. Y luego me dice que lo identifique e indique grupo y periodo. Bueno, aquí lo tenéis. Lo único importante aquí, sobre todo, es que estos dos son del tercer periodo y el zinc es del cuarto periodo, como veremos ahora. De los tres elementos, razone cuál tendrá un menor radio atómico. Menor radio será uno de estos dos, puesto que el zinc tiene electrones en el cuarto periodo, en la cuarta capa. De estos dos, ¿cuál es el más pequeño? El cloro. Está más a la derecha. Eso no es un razonamiento. Lo que tenemos que decir es que aunque por estar más a la derecha en la tabla periódica, hay más protones en el núcleo que atraerán con mayor fuerza a los electrones externos, haciendo que el radio sea más pequeño. ¿Cuál será el más electronegativo? El que tienda a atraer más a los electrones del enlace covalente. Fijaros que el cloro es más pequeño, por lo tanto el núcleo atraerá con mayor fuerza a esos electrones, pero es que además el cloro tiene una configuración electrónica a la que le falta un electrón para adquirir configuración de gas noble. Por lo tanto, tiene mucha tendencia a captar ese electrón y tira mucho de los electrones del enlace covalente. Justifique qué tipo de enlace covalente iónico metálico dará lugar a la unión entre A y B, magnesio y cloro, metal y no metal, enlace iónico, B y B, no metal y no metal, enlace covalente, C y C, metal y metal, zinc y zinc, enlace metálico. ¿Cuál será la fórmula del compuesto entre A y B? MgCl2, cloruro de magnesio. Y aquí tenéis un poco más desarrollado este apartado C. Yo me espero unos segundos por si queréis detener el vídeo y leerlo con más detenimiento. Seguimos. Razones si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. En un átomo, el número máximo de electrones que pueden tener un valor 3 en su número cuántico principal es 8. Falso. 2n cuadrado, 18 electrones. Número de orbitales n cuadrado, número de electrones 2n cuadrado. B. Una disolución acuosa de iodouro de potasio es capaz de conducir la corriente eléctrica. Verdadero. Iodouro potásico, sustancia iónica. En disolución acuosa se disocia en sus iones, que son los responsables de conducir la corriente eléctrica. C. En la molécula de amoníaco, el nitrógeno tiene dos pares de electrones no compartidos. Falso. El nitrógeno tiene 4 pares de electrones, 3 compartidos y 1 no compartido. Por lo que la geometría de la molécula es trigonal plana. También falso. La geometría electrónica es tetraédrica, pero la geometría molecular es piramidal trigonal. D. La hibridación del átomo de boro en la molécula de tricloruro de boro es sp2. Verdadero. Primero se produce una promoción electrónica y luego la hibridación. Y aquí tenéis un poco más explicados los apartados C y D. Y seguimos. Observe el siguiente diagrama de energía para una reacción química y conteste. ¿Qué intervalo de energía de los mostrados corresponde a la energía de activación? La energía de activación es la energía que hay desde los reactivos hasta el complejo activado, y es la 1. B. Indique qué intervalos de energía se verán afectados al usar un catalizador. ¿Qué efecto tendrá el catalizador en la velocidad de la reacción? Que aumenta. ¿Por qué? Porque como el mecanismo de reacción es distinto, el complejo activado tiene menos energía, baja hasta aquí, y por lo tanto la energía 1 y 3 se ven disminuidas. ¿Cuál será el efecto que producirá en la velocidad de la reacción un aumento de la temperatura? Más temperatura, más velocidad de la molécula, mayor número de choques, más violentos los choques, mayor velocidad. También podemos pensar en la ecuación de Arrhenius. Mayor temperatura, menor cociente, mayor exponente, mayor K, mayor velocidad. Evidentemente no contestéis como en un telegrama como estoy haciendo yo. D. Según este diagrama, ¿qué intervalo de energía nos proporciona la delta H de la reacción? La 5. Delta H es energía de los productos menos energía de los reactivos, que evidentemente dará un valor positivo y por ello la reacción es endotérmica.
4. Disponemos de una botella de una disolución de perclórico, que tiene una riqueza del 55% y una densidad de 1,5 gramos por mililitro. Se toman 2 mililitros de la disolución de la botella. ¿Y hasta qué volumen habrá que diluirlo para que el pH de la disolución sea 2? Bueno, vamos a ver cuántos moles de perclórico y por lo tanto cuántos moles de iones hidronio hay en 2 mililitros. Densidad, masa partido volumen. La D mayúscula me refiero a la disolución. Por lo tanto, masa de la disolución 3 gramos. Podemos calcular la masa de perclórico puro multiplicando por el porcentaje, 1,65. Y podemos calcular el número de moles de perclórico dividiendo por la masa molar, 1,64 por 10 elevado a menos 2. Del pH podemos saber la concentración de iones hidronio. Y si ya sabemos el número de moles de iones hidronio, que es el mismo que el de perclórico, y la concentración de iones hidronio, podemos calcular el volumen de la disolución de perclórico. Moles partido concentración, moles, concentración, volumen. B. ¿Cuántos mililitros de una disolución 0,2 molar de NaOH habrá que añadir para neutralizar 30 mililitros de la disolución obtenida anterior? Primero calculamos el número de moles de perclórico, molaridad por volumen. Molaridad, que habíamos calculado, que me la daban, recordad el pH 2, por el volumen, 30 mililitros. 3 por 10 elevado a menos 4. Estos moles de perclórico son también los moles de hidróxido de sodio. Y si ya sabemos la molaridad y el número de moles, podemos calcular el volumen, 1,5 mililitros. Justifique el pH de la disolución neutralizada. Fijaros que aquí tenemos perclorato de sodio que se disocia en sodio positivo y en perclorato negativo. Pero ninguno de los dos reacciona con el agua, porque el sodio es el ácido conjugado de una base fuerte, el hidróxido de sodio, y el ion perclorato es la base conjugada de un ácido fuerte. Por lo tanto, ninguno de los dos reacciona con agua y el pH será neutro, pH 7. 5. Considere la siguiente reacción química. Bueno, una reacción de oxidación. Lo hacemos como siempre. ¿Cuál es el oxidante? El que se reduce. ¿Quién se está reduciendo? El bismuto. Fijaros que aquí está con número de oxidación más 5 y pasa a número de oxidación más 3. Se está reduciendo y por lo tanto es el oxidante. La reducción, como siempre, los oxígenos los compensamos con agua, los hidrógenos con protones y las cargas. En el manganeso, que será el que sufre una oxidación y por lo tanto es el reductor, se oxida hasta permanganato. Estos 4 oxígenos con 4 de agua, estos 8 hidrógenos con 8 protones. 5 electrones, 3 electrones, 2 electrones, multiplicamos por 2 y 5 para que haya 10 electrones cedidos y captados. Y sumamos. Y eliminamos protones y eliminamos agua. Y transformamos en la molecular. Yo recomiendo que vayáis comprobando siempre número de carga y número de átomos en reactivos y productos. Es muy fácil equivocarse en cualquier número. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la ecuación final. Hemos tenido que introducir 3 de cloruro de potasio para equilibrar los potasios y los cloros. Seguimos. ¿Cuántos gramos de K, BI o 3 son necesarios para reaccionar con 20 mililitros de MnCl2? Bueno, pues calculamos los moles de cloruro de manganeso y mediante una proporción podemos calcular los moles de KBiO3. Aquí lo tenemos. Moles, molaridad por volumen. Por lo tanto, los moles de esta sustancia dividimos por los coeficientes estequiométricos del cloruro de manganeso y multiplicamos por su coeficiente estequiométrico. Fijaros que son 2 y 5. Aquí los tenemos, 2 y 5. Obtenemos 0,025 moles. Multiplicamos por la masa molar y obtenemos los gramos, 7,4 gramos. También nos pregunta que cuál será el rendimiento de la reacción sabiendo que se han obtenido 0,85 gramos de cloruro de potasio. El número de moles de cloruro de potasio, otra vez mediante la proporción estequiométrica, es igual al número de moles de cloruro de manganeso dividido 2 y por 3. Obtenemos la masa y obtenemos el rendimiento.
0,85 que no han dicho que se puede obtener dividido por el número, por los moles, por la masa que se podría haber obtenido y multiplicamos por 100. 75,9. Fijaros, aquí están el 3 y el 2, ¿de acuerdo? Siempre dividimos por el coeficiente estequiométrico de la sustancia. El de cloruro de manganeso lo dividimos por 2 y multiplicamos por 3 para calcular el número de moles de cloruro de potasio. Bien, seguimos. 6. Un estudiante construye la pila galvánica que se muestra en la figura, en la que uno de los electrones está formado por una barra de un metal desconocido, sumergido en una disolución de este metal de fórmula nitrato de M. El potencial de la pila resultante es 0,78. En otro experimento, el estudiante sumerge una barra de metal M en una disolución de sulfato de cobre y observa que empieza a formarse cobre sólido sobre la barra de M. Es decir, que el cobre se reduce mientras que el metal se oxida. Pues en esta misma reacción, el cobre se reduce mientras el metal se oxida. Cátodo, reducción del cobre. Ánodo, oxidación del metal. ¿Cuál es este potencial? No lo conozco, pero sé que el de la pila 0,78. Por lo tanto, el potencial de oxidación del metal será 0,44. Y por lo tanto, el potencial de reducción será menos 0,44, que es el hierro. Bueno, podéis leer esto, que es más o menos lo que yo he dicho, y pasamos al apartado B. ¿Cuál es el valor del potencial estándar de reducción para el metal? Ya hemos dicho que es menos 0,44. ¿Qué metal es probable que sea M? Pues con los datos que me dan, hierro. C. ¿Qué electrodo de la pila actúa como ánodo? O en el que se produce la oxidación, el del hierro. ¿Y cuál actúa como cátodo? El que se produce la reducción. El de que era de plata, de cobre. Indica el sentido que se moverán los electrones. Los electrones siempre, fijaros que aquí lo vamos a ver, van a salir de este electrodo, del ánodo, porque se producen electrones y van hacia donde se produce la reducción, donde se captan los electrones. Siempre del ánodo al cátodo, del metal al cobre. Los capta el cobre 2 positivo. Seguimos. En la fermentación de la glucosa a presión de una atmósfera de 298 K se liberan 1692,5 kilojulios de calor. En dicha fermentación, la glucosa se convierte en etanol y se desprende dióxido de carbono. Esta es la reacción. Glucosa, etanol, dióxido de carbono. Escribe y ajuste la reacción de fermentación de la glucosa y calcule la entalpía molar de la reacción. La entalpía de la reacción será la entalpía de formación de los productos menos la entalpía de formación de los reactivos. 2 por el etanol, 2 por el CO2, menos la de la glucosa. Por lo tanto, será 2 por la del etanol, 2 por la del CO2, menos la de la glucosa. Menos 67,7 kilojulios por mol de glucosa. Como veis, una reacción exotérmica, puesto que el valor de delta H es negativo. B. ¿Cuántos kilos de glucosa se han fermentado para liberar ese calor? Para liberar los 1692,5. Esto es una regla de 3. Yo comprendo que a muchos profesores no les gusta la regla de 3, pero yo lo veo súper claro. De todos modos, esta es la regla de 3. ¿De acuerdo? 1692,5, que es la energía que tengo o que se libera, será igual a la que se libera por mol. Un mol son 180 gramos, dividimos por 180 gramos para ver lo que se libera por 1 gramo y multiplicamos por M. Calculamos M y da 4,5 kilogramos, 4.500 gramos. Calcule también la masa de etanol que se ha obtenido en esa fermentación. El número de moles de glucosa, 4.500 partido 180 son 25 moles. Y por lo tanto el número de moles de etanol será lo mismo multiplicado por 2, 50 moles. Un 1 y un 2, el doble de etanol. Y calculamos la masa multiplicando por la masa molar, que es 46,2.300 gramos.
C. Me dicen, si la variación de entropía es 536, julio, fijaros que viene en julio y por lo tanto habrá que dividirlo por 1000 para basarlo también aquí los julios como está la entalpía. Calcule la variación de energía libre en las condiciones de fermentación. Ya digo que primero pasamos aquí los julios dividiendo por 1000 y luego ya delta G, delta H menos T, delta S. Lo conozco todo y obtengo un valor negativo. Valor negativo que me indica que la reacción es espontánea. Y esto es un espacio con un mogollón de entropía. Parece una habitación de estudiante, ¿verdad? 8. En un recipiente cerrado se introducen 1 mol de sulfuro de hidrógeno y 2 moles de oxígeno. Moles iniciales 1 y 2, 0 y 0. Se calienta hasta 400 K. No hay que hacer nada con la temperatura, ya está en Kelvin. Y la reacción que tiene lugar es esa, que la paso abajo. Una vez que se alcanza el equilibrio, la presión parcial del agua es 7,2 y la presión total es 29,2. Bueno, cuando se alcanza el equilibrio, de sulfuro de hidrógeno me quedarán 1 menos 2x. Fijaros que delante de la x siempre pongo el coeficiente estequiométrico. Del oxígeno, 2 menos 3x. Del SO2, 2x. Del agua, 2x. Número de moles total, 3 menos x. ¿Dónde sale este 3 menos x? 1 más 2, 3. Y luego, menos 2x, menos 3x, más 2x, más 2x, que es menos x. Bien, hay que calcular los moles de cada sustancia, el equilibrio y el volumen del recipiente. Me voy a basar en estos dos datos, la presión parcial del agua y la presión total. Es decir, que voy a aplicar la ecuación de los gases para la presión total, y tendría esto de aquí, teniendo en cuenta que el número de moles total es 3 menos x, y para la presión del agua, que tengo estos datos. ¿Por qué lo he sombreado en gris y en azul? Esta que está en gris se transforma en esta de aquí. He hecho los cálculos. Y esta que está en azul, en esta de aquí. Y ahora ya parece más fácil, ¿no? Se puede resolver mediante sustitución, mediante igualación, mediante lo que queráis. Yo casi siempre utilizo la sustitución. Despejo de aquí a aquí. Y me dará que es igual a 0,11V. Y aquí, donde está X, pongo 0,11V. Despejo V y me queda 3. Es decir, que el volumen es 3 litros. Y despejo X de aquí, 3 por 0,11, que es 0,33. Ya puedo saber el número de moles de todas las sustancias. La de sulfuro de hidrógeno, 1 menos 2x, 0,34. La de oxígeno, 2 menos 3x, 1,01. La de dióxido de azufre, 2x, que será igual que la de agua, 2x también. 2 por 0,33, 0,66 moles. B. El valor de las constantes K sub C y K sub P. Bueno, es aplicar la fórmula. K sub C es concentración elevada a sus coeficientes estequiométricos. Conozco moles y conozco volumen, pues listo. K sub P igual a K sub C RT elevado a incremento de N, siendo incremento de N menos 1. Aquí lo vemos. Aquí tenemos 4 moles de gases y aquí tenemos 5 moles de gases. 4 menos 5 menos 1. Me da un valor de 0,15. Y aquí tenemos el equilibrio. Esto es chulísimo, ¿eh? 9. Una forma de producción de ácido nítrico transcurre a través del proceso Oswald. En la primera etapa de este proceso, el amoníaco se oxida a monóxido de nitrógeno mediante esta ecuación. Fijaros que aquí tenemos la sustancia y aquí tenemos delta H negativo, por lo tanto exotérmica. Vamos a poder obtener una mayor cantidad de NO. Para poder obtener una mayor cantidad de NO, ¿podemos aumentar la temperatura? Si aumentamos la temperatura, la reacción se va hacia donde es endotérmica. Como es exotérmica, pues no, se iría para la izquierda. Y por lo tanto, no se puede. ¿Generaríamos más NO al duplicar el volumen del reactor? Si duplicamos el volumen, la presión disminuye. Y si disminuye la presión, se va hacia donde haya más moléculas gaseosas, es decir, hacia la derecha. Por lo tanto, sí se genera. Sí se genera más NO. Para que estoy poniendo aquí que sí se genera más no. Sí más no. ¿Cómo hace sí más no? Sí más NO. B. Explica el efecto que tendría en la reacción el ir retirando agua. Si retiramos agua, el equilibrio se desplaza para formar más agua. Es decir, para la derecha se forma más NO. Y por último, razone cómo afectaría el equilibrio la adición de un catalizador. El equilibrio se alcanza antes, pero no se ve afectado. Por lo tanto, los catalizadores no hacen que se produzca más NO o menos NO.
Solamente hace que se produzca con mayor rapidez la reacción. Última pregunta. La solubilidad del hidróxido de cobre 2 en agua es 3,3 por 10 elevado a menos 5 gramos por litro. Gramos. Hay que pasarlo a moles. Escriba el equilibrio de solubilidad, cobre, ion hidroxilo, S2S. Delante de la S, los coeficientes estequiométricos. Primero dividimos por la masa molar para calcular la solubilidad molar. 3,4 por 10 elevado a menos 7. ¿Cuál será el pH? Bueno, pues K sub PS, concentraciones, SS, y me da este valor de la constante. Para calcular el pH, la concentración de OH es igual al doble de la solubilidad. Y por lo tanto, ahora ya podemos saber cuál es el pOH y a partir de ahí el pH. 7,83. Recordad, disoluciones básicas, OH, pH entre 7 y 14. Calcule la solubilidad en una disolución 0,5 molar de NaOH. Como el NaOH es una base fuerte, la concentración de OH será también 0,5. Es decir, que aquí voy a poner 0,5, voy a calcular la concentración de cobre, que será igual que la solubilidad. Evidentemente el OH también viene en una pequeñísima cantidad del hidróxido de cobre que se disocia, pero lo puedo despreciar porque es una cantidad muy inferior a 0,5. Aquí lo tenemos. Aquí hemos hecho lo que yo he dicho, despejamos la solubilidad y la pasamos a gramos por litro, puesto que me lo piden en gramos por litro, multiplicando por el 97,5. En gramos por mililitro, por eso es 10 elevado a menos 3 veces el factor que ponemos ahí. La cantidad evidentemente será más pequeña. Bueno, y aquí está explicado, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra. Solamente deciros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, tenéis colgados todos los exámenes que tenemos en el canal de vídeos. Fijaros que aquí, si yo sigo avanzando, aquí tengo el del 2023. Y así me parece que llego, pues no sé si hasta el 2020 o 2018, no sé, algo por ahí. Por lo tanto, es bastante más fácil que estudiéis en el blog que en el canal. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra.